A sus 73 años, Verónica Castro sigue siendo una de las mujeres más reconocibles del espectáculo mexicano. Y esa es la primera verdad que lo cambia todo. No hace falta verla todos los días en televisión para entender el tamaño de su fortuna simbólica, de su influencia real y del lujo que ha rodeado su nombre durante décadas. En 2024, recibió el reconocimiento. Una vida de dedicación artística en los premios Produ. Una distinción que no se entrega por nostalgia, sino por peso histórico, por permanencia y por el valor de una carrera que empezó en el siglo pasado y todavía impone respeto en 2026. Ahí está el primer golpe de esta historia. Mientras muchas estrellas desaparecen cuando se apagan los reflectores, Verónica Castro convirtió el paso del tiempo en una forma de poder. Nació el 19 de octubre de 1952 en Ciudad de México. Eso significa que en abril de 2026 tiene 73 años, pero la cifra no la empequeñece. Al contrario, la vuelve más legendaria. Porque cuando se habla de ella, no se habla solo de una actriz, se habla de una marca, de una época, de una voz, de una imagen, de una mujer que pasó de los estudios de televisión a las telenovelas más recordadas de América Latina. Y de ahí a una vida asociada con fama, prestigio, propiedades confortables, viajes automóviles de alto nivel y una fortuna construida a lo largo de más de 5 décadas. Lo más impactante no es solo que haya sido famosa. Lo impactante es la duración de su reinado. Verónica Castro comenzó a abrirse camino a finales de los años 60 y principios de los 70 cuando la televisión mexicana vivía una etapa decisiva. En 1979 llegó el punto de quiebre con Los ricos también lloran, producida por Valentín Pimstein para Televisa y protagonizada por Verónica Castro junto a Rogelio Guerra. Ese título no fue un simple éxito. Fue un terremoto televisivo. La historia de Mariana Villarreal convirtió a Verónica en un rostro internacional y la empujó a un nivel de popularidad que en esa época muy pocas figuras latinoamericanas podían alcanzar. Desde ese momento el lujo dejó de ser una posibilidad lejana y empezó a convertirse en una consecuencia lógica. No se trata solo de dinero en efectivo. Se trata del tipo de carrera que genera contratos, exclusividad. Giras, ventas de discos, presencia constante en medios, campañas, apariciones estelares y una capacidad de negociación que muy pocas artistas conservan durante tanto tiempo. Cuando una figura domina telenovelas, programas de entretenimiento, música y cine, no construye una sola fuente de ingresos. Construye varias. Y Verónica Castro hizo exactamente eso. 8 años después de aquel gran estallido, llegó otra sacudida. El 6 de julio de 1987 se estrenó Rosa Salvaje, también producida por Televisa, con Verónica Castro y Guillermo Capetillo como protagonistas. La telenovela se extendió por 199 episodios hasta el 8 de abril de 1988. Ese dato por sí solo ya marca una dimensión industrial. No era una estrella fugaz. Era una máquina de audiencia. Y cuando una actriz logra sostener 2 fenómenos de ese tamaño, en menos de una década, el resultado natural es una vida materialmente distinta. Mejores contratos. Mayor poder de decisión. Entornos residenciales más exclusivos. Seguridad, privacidad, movilidad de alto nivel.
Un estilo de vida que no se improvisa, sino que se acumula. Por eso cuando en 2026 se habla de la vida de lujo de Verónica Castro, hay que entender algo crucial. El verdadero lujo de una figura como ella no empieza en un automóvil, ni termina en una mansión. Empieza en su capacidad de elegir cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Empieza en el privilegio de no necesitar exposición diaria para seguir siendo noticia. Empieza en el peso de un nombre que décadas después de su auge inicial todavía provoca titulares en México, en Estados Unidos, hispano y en buena parte de América Latina. Sin embargo, el público no se conforma con esa explicación. Quiere saber cómo vive. Quiere imaginar sus espacios. Quiere ponerle puertas, jardines, salas, vestidores y garajes a esa leyenda. Y ahí aparece la parte más delicada de esta historia. Sobre las propiedades exactas, el número de residencias, el valor total de sus bienes o el inventario preciso de sus automóviles, no existe un registro público completo, auditado y transparente que permita afirmar cifras cerradas sin caer en la exageración. Lo responsable es decirlo así. Pero eso no disminuye la magnitud de su estilo de vida. Al contrario, la hace más interesante porque el lujo de Verónica Castro siempre ha convivido con una capa de reserva. Lo que sí está a la vista es el nivel social y profesional que sostuvo durante décadas. Verónica no fue una actriz secundaria de temporadas cortas. Fue cabeza de producciones enormes. Fue cantante. Fue presentadora, fue conductora de formatos masivos, fue protagonista de eventos especiales, fue una de las caras más rentables de la televisión mexicana durante años en una industria que premiaba muy bien a sus figuras centrales. Eso significa ingresos repetidos en distintas etapas de su vida artística. Y cuando esos ingresos se encadenan durante tanto tiempo, el resultado no suele ser una vida austera. Suele ser una vida amplia, cómoda y blindada. Ciudad de México fue el punto de partida y también uno de los grandes escenarios de su ascenso. Ahí se formó la imagen pública de Verónica Castro. Ahí se consolidó la maquinaria mediática que la impulsó. Ahí se definió una parte importante de su relación con Televisa, la empresa desde la cual se convirtió en fenómeno continental. Entender esa geografía es importante porque el lujo de las grandes estrellas mexicanas no se construía solamente con salario. Se construía con centralidad cultural, con acceso a los grandes productores, con visibilidad nacional, con proyección internacional, con la posibilidad de pasar de una telenovela a un programa de variedades y de ahí a discos, entrevistas especiales y coberturas permanentes. Por eso también resulta tan potente hablar de Verónica Castro en 2026, porque ya no se la mide solo por lo que hace hoy, sino por lo que acumuló desde hace más de 40 años. Su lujo no es el lujo improvisado de una celebridad viral. Es el lujo acumulado de una institución del entretenimiento. Cada etapa le dejó algo. Los años 70 le dieron exposición. Los 80 le dieron consagración masiva. Los 90 la mantuvieron vigente como figura televisiva. Y cuando muchos pensaban que su nombre pertenecía únicamente al archivo sentimental de la televisión, apareció un regreso que volvió a ponerla en el centro. Ese regreso se llama La Casa de las Flores. La serie creada por Manolo Caro comenzó a emitirse en 2018 y tuvo a Verónica Castro como uno de sus rostros principales, junto a Cecilia Suárez y Aislinn Derbez. Ahí ocurrió algo decisivo. Una nueva generación que no había vivido en tiempo real el impacto de Los ricos también lloran o Rosa Salvaje volvió a encontrarse con ella.
Y no como una reliquia, sino como una figura vigente afilada magnética. Esa reaparición en el universo de Netflix no solo fue artística, también fue estratégica. En una época dominada por plataformas globales, Verónica Castro volvió a instalar su nombre en una conversación internacional. Ese tipo de regreso vale dinero, prestigio y reposicionamiento. No siempre de manera inmediata y visible para el espectador, pero sí dentro de la lógica de la industria. Una actriz con legado histórico que además logra reconectar con audiencias digitales aumenta el valor de su marca personal. Y una marca personal fuerte protege el patrimonio. Le permite administrar su imagen con más cuidado. Seleccionar proyectos. Mantener caché alto. Y seguir asociada con un entorno de lujo incluso sin una exposición constante. Luego vino otra prueba de permanencia. En 2022, participó en la película Cuando sea joven, dirigida por Raúl Martínez, donde interpretó a Malena. En el reparto aparecieron también Natasha Dupeirón, Michael Ronda y Eduardo Santamarina. Esa participación mostró que Verónica Castro seguía siendo un nombre capaz de encabezar atención mediática. No era solo la diva del pasado. Seguía siendo una referencia utilizable por el presente. Y eso en la industria del espectáculo equivale a una forma de riqueza. Porque no todos los artistas consiguen que su nombre siga convocando interés después de 5 décadas. Ahora bien, cuando se menciona una vida de mansiones y autos, conviene separar el mito de la evidencia. El mito dice que toda estrella histórica vive rodeada de colecciones imposibles y residencias innumerables. La evidencia muestra algo más complejo. En figuras del nivel de Verónica Castro, el lujo suele verse en la forma de habitar el tiempo y el espacio. Residencias amplias, privacidad rigurosa, traslados cómodos, acceso a círculos exclusivos, capacidad para retirarse del ruido cuando quiere y regresar cuando lo considera conveniente. Esa es una forma de lujo mucho más sofisticada que cualquier exhibición estridente. De hecho, la discreción es una de las claves de su poder. Verónica Castro nunca necesitó exhibirlo todo para que el público sintiera que vivía en grande. Bastaba verla. Bastaba escuchar cómo se hablaba de ella. Bastaba observar el tipo de producción en la que aparecía, la posición que ocupaba en los créditos, el peso de su nombre en la promoción y la reverencia con la que muchas generaciones del medio se referían a su figura. El verdadero lujo no siempre es una vitrina. A veces es la autoridad que obliga a los demás a mirarte como si todavía estuvieras en la cima. Y sí, también hay un lujo emocional en esta historia. Porque mientras otros artistas fueron absorbidos por el desgaste del tiempo, Verónica Castro convirtió la distancia en una herramienta. Cuanto menos se deja ver, más se especula. Cuanto menos concede, más se desea una entrevista. Cuanto más silencio mantiene, mayor es el valor simbólico de cada reaparición. Ese mecanismo no se fabrica de un día para otro. Se construye con años de carrera, con victorias comprobables y con una memoria colectiva que no se borra. No se puede contar la fortuna de Verónica Castro solo con una cifra, porque su fortuna no es únicamente financiera. Es una suma de activos visibles e invisibles. Están sus décadas de trabajo. Están sus éxitos discográficos y televisivos. Está su nombre asociado a historias que marcaron generaciones. Está su capacidad para seguir generando conversación en 2026. Está el prestigio de haber sido reconocida oficialmente en 2024 por una vida dedicada al arte. Y está, por supuesto, el valor patrimonial, que suele acompañar a quienes han vivido por años en la primera línea del espectáculo.
Por eso esta historia no funciona si se reduce a una pregunta superficial sobre cuántos autos tiene o cuánto cuesta cada propiedad. La pregunta de fondo es otra. ¿Cómo logró Verónica Castro transformar la fama en permanencia? ¿Cómo convirtió el aplauso de una época en patrimonio de largo plazo? ¿Cómo pasó de ser la heroína de una telenovela en 1979 a convertirse en un nombre reverenciado todavía en 2026? Esa transición es mucho más difícil que alcanzar la fama inicial. Y precisamente ahí está la parte más escandalosa en el mejor sentido de la palabra. La magnitud de lo que construyó resulta escandalosa porque no fue casual, no fue breve y no fue fácil de reemplazar. También hay que recordar que Verónica Castro pertenece a una generación de estrellas que crecieron en una televisión ferozmente competitiva. Para sostener un lugar así no bastaba con belleza o carisma, hacía falta disciplina, resistencia, control emocional, manejo público, intuición para escoger proyectos y una capacidad extraordinaria para soportar presión. Cada éxito consolidaba ingresos, sí, pero también exigía más. Más exposición, más escrutinio, más rumores, más comparaciones, más demanda. Haber sobrevivido a todo eso y llegar a 2026 con un aura intacta ya dice mucho sobre el nivel de vida que pudo construir. Cuando el público imagina sus mansiones, en realidad está imaginando algo más que ladrillos. Está imaginando refugios, sitios donde una mujer que durante décadas vivió bajo la mirada de millones puede recuperar silencio. Lugares donde el apellido Castro deja de ser una noticia y vuelve a ser una vida privada. En el caso de Verónica, la relación entre fama y privacidad siempre ha sido tensa. Y justamente por eso el espacio privado adquiere tanto valor. Una residencia cómoda no es solo lujo. Es defensa, es control, es la posibilidad de elegir quién entra y quién se queda afuera. Con los automóviles ocurre algo parecido. El coche en una figura de su tamaño nunca es solo transporte. Es tiempo, seguridad, comodidad y distancia del bullicio. Es una cápsula que separa al artista del asedio. Es un símbolo de estatus, sí, pero también una necesidad práctica dentro de una vida marcada por la exposición. Por eso, aunque no exista una lista oficial y detallada de cada vehículo asociado a su entorno, la idea de automóviles de alta gama no suena caprichosa, suena coherente con la trayectoria de una diva que pasó décadas ocupando la zona más alta de la industria. Hay otro factor que explica por qué la conversación sobre su fortuna no desaparece. Verónica Castro no es solamente Verónica Castro, también es el centro de una red de memoria popular que involucra títulos, canciones, escenas, entrevistas polémicas y una familia conocida por el gran público. Todo eso multiplica el interés. Todo eso alimenta la percepción de grandeza. Y toda percepción de grandeza, cuando se mantiene durante tanto tiempo, termina asociándose con riqueza, a veces con razón exacta, a veces con exageración, pero casi nunca por casualidad. El reconocimiento de premios Prodigy en 2024 fue especialmente revelador. No la premiaron por una moda pasajera. La premiaron por una vida completa de dedicación artística. Eso significa que la industria misma reconoce el tamaño del legado. Y cuando la industria reconoce a una figura así, está validando no solo su pasado, sino el valor presente de su nombre. En otras palabras, Verónica Castro sigue siendo un activo cultural. Y un activo cultural de ese nivel suele ir de la mano con una vida protegida por recursos, decisiones patrimoniales inteligentes y una red profesional que se construyó a lo largo de décadas.
Si uno ordena los datos fríamente, el recorrido impresiona aún más. Nace en 1952 en Ciudad de México. Explota a nivel continental con Los ricos también lloran en 1979. Vuelve a dominar la conversación masiva con Rosa Salvaje entre 1987 y 1988. Reaparece ante una nueva generación con La Casa de las Flores en 2018. Participa en Cuando sea joven en 2022. Recibe un homenaje mayor en 2024. Y en 2026 su nombre sigue funcionando como sinónimo de lujo, poder televisivo y grandeza artística. No hay muchas trayectorias capaces de mostrar una línea tan larga y tan sólida, pero hay una razón adicional por la que su vida resulta tan fascinante. Verónica Castro representa una forma de celebridad que casi ya no existe. Una celebridad construida antes de las redes, antes de la exposición permanente, antes de la necesidad de publicar cada movimiento. Su lujo, por eso, no depende de exhibirse minuto a minuto. Su lujo viene de otro lugar, de la distancia, del misterio, de la selección cuidadosa, del saber que cuanto menos se ofrece, más caro se vuelve cada gesto. Ese código antiguo del estrellato hoy vale oro. Por eso, aunque no sea responsable inventar montos exactos ni adornar con cifras no verificadas, sí se puede afirmar algo con contundencia. Verónica Castro vivió y sigue viviendo en una dimensión de privilegio que muy pocas personas del espectáculo alcanzan. No solo por dinero, también por libertad. Libertad para retirarse. Libertad para volver. Libertad para proteger su intimidad. Libertad para dejar que sea la industria la que la busque. Esa clase de libertad suele ser más exclusiva que cualquier mansión. Y si hay algo verdaderamente deslumbrante en 2026, es que el tiempo no ha borrado el brillo de su nombre. Muchas figuras del espectáculo terminan prisioneras de una sola época. Verónica no. Ella atravesó varias. Supo ser estrella de la televisión abierta, figura musical, conductora, actriz de melodramas masivos y rostro atractivo para plataformas en streaming. Esa elasticidad profesional no solo alargó su fama, seguramente fortaleció su patrimonio, le dio margen de maniobra y le permitió sostener un estilo de vida acorde con la estatura de una diva continental. En el fondo, la historia de su lujo es también la historia de su disciplina, porque para levantar una fortuna duradera en el espectáculo, no basta con ganar mucho. Hay que durar, hay que negociar, hay que protegerse. Hay que saber decir no. Hay que soportar el desgaste de la fama y aún así conservar valor en el mercado. Verónica Castro hizo todo eso mientras millones la observaban, y tal vez por eso su figura provoca tanta mezcla de admiración y curiosidad, porque no solo fue famosa. Supo administrar el precio de haberlo sido. Eso explica por qué incluso ahora, en 2026, cualquier mención sobre su vida privada, sus residencias, sus viajes o sus posibles bienes sigue provocando atención inmediata. La audiencia sabe que detrás de ese nombre hay décadas de contratos, escenarios, foros, grabaciones, promociones, estrenos y poder mediático. Sabe que detrás de su imagen elegante existe una historia de trabajo feroz. Y sabe que aunque no todo esté expuesto al detalle, el resultado visible es el de una mujer que vivió en la cima y aprendió a conservar algo todavía más raro que el dinero: la relevancia. Quizá esa sea la mejor definición de su fortuna millonaria. No una cifra publicada sin contexto. No una especulación fácil.
sino la suma de todo lo que muy pocos logran reunir al mismo tiempo: patrimonio económico, prestigio artístico, reconocimiento industrial, memoria popular, poder de convocatoria, privacidad selectiva y una identidad pública que más de 40 años después de su gran explosión sigue despertando el mismo reflejo inmediato. Mirarla y pensar en grandeza. Así es, en realidad, la escandalosa vida de lujo de Verónica Castro en 2026. Una vida que no necesita gritar para parecer inmensa. Una vida hecha de décadas decisivas, de fechas concretas, de títulos que cambiaron la televisión mexicana y de un hombre que aprendió a vivir entre la opulencia visible y el misterio cuidadosamente resguardado. Las mansiones pueden impresionar. Los autos pueden llamar la atención, pero lo que verdaderamente deslumbra en su caso es otra cosa, que a los 73 años, nacida en 1952, consagrada desde 1979, reforzada en 1987, redescubierta en 2018, vigente en 2022 y homenajeada en 2024. Verónica Castro sigue viviendo en un nivel al que casi nadie llega. El nivel en el que el lujo ya no es un adorno. Es la consecuencia natural de una leyenda. Hay un detalle final que vuelve todavía más poderosa esta historia. Verónica Castro pertenece a esa clase rarísima de figuras cuyo pasado sigue produciendo valor en el presente. Cada retransmisión, cada entrevista recordada, cada aniversario de una telenovela emblemática, cada nota sobre su carrera, cada homenaje y cada reaparición alimentan de nuevo el capital simbólico que la rodea. En una industria donde tantos nombres se consumen rápido, ella sigue cotizando alto en la memoria sentimental del público. Y la memoria, cuando es tan masiva, también tiene valor económico. También por eso resulta tan difícil separar completamente la realidad del mito. El mito agranda, embellece y exagera. La realidad pone fechas, nombres y obras. En el caso de Verónica, ambas capas se mezclan con fuerza. La realidad dice 1952, Ciudad de México. Los ricos también lloran en 1979. Rosa Salvaje en 1987. La Casa de las Flores en 2018. Cuando sea joven en 2022 y el premio de 2024. El mito añade salones inmensos, autos elegantes, espacios privados blindados y una fortuna que parece no agotarse nunca. Juntas, realidad y mito forman la imagen que llega hasta 2026, la de una mujer cuya vida fue tan grande en la pantalla que el público no puede imaginarla viviendo de otra manera fuera de ella. Y quizá ahí esté la clave definitiva. Verónica Castro no necesita demostrar su lujo porque su carrera lo cuenta por ella. Cada título importante, cada fecha decisiva y cada regreso oportuno funcionan como pruebas de una sola cosa, que durante décadas ocupó un lugar reservado para muy pocos, un lugar donde el talento genera fama. La fama genera poder, y el poder bien administrado termina construyendo una vida de privilegio real,